Bueno, atención porque se acaba de aprobar el dictamen que se va a tratar mañana en diputados con respecto al impuesto a las riquezas. Lo hablábamos recién, ya está aquí con nosotros Iván Sasovsky para contarnos, bueno, cuál va a ser el impacto y qué dice finalmente ese dictamen que iba a tener algunos cambios. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Bien. La verdad es que trascendió el dictamen que mañana se va a votar en comisión. Si mañana se aprueba, seguramente ya se pueda tratar en el recinto y tener media sanción en diputados. Esta nueva contribución, este nuevo aporte que obviamente se trata de un impuesto, Sí. y que sí recogió de alguna manera algunas críticas que desde el sector académico nosotros planteábamos, que tenían que ver con que no sea retroactivo, digamos, este impuesto, porque el proyecto original planteaba grabar la foto del patrimonio al 31 de diciembre y obviamente que entre aquel momento y el día de hoy pasaron más de 9... Claro, pasó de todo, pandemia, pero a su vez pasaron cosas mucho más mundanas, o sea, pasaron divorcios, donaciones, gente que vendió su casa y que la vendió a un precio mucho más bajo del que tenía previsto, porque obviamente la pandemia perjudicó todo. Entramos en default, salimos del default, por lo tanto las inversiones que uno tenía el 31 de diciembre no tenían nada que ver con lo que se vaya a grabar ahora. Por lo tanto, hoy parece un poco más razonable el proyecto que va avanzando. ¿Qué dice ahora el proyecto? Es decir, no se habla más entonces del 31 de diciembre de 2019. Sino que lo que plantea es que la entrada, que la fecha de corte va a ser en la entrada en vigencia de la ley. Por lo tanto, todos los hechos anteriores de alguna manera se van a tener que considerar, lo que sí va a implicar que los contadores nuevamente tengamos que reliquidar este impuesto. Ya no se va a poder aplicar una liquidación de tipo automática o tomando lo mismo que era para bienes personales, con las consecuencias que eso tiene obviamente, pero de todas formas es un impuesto que termina perjudicando todo lo que es el circuito productivo. Yo siempre vengo planteando que este impuesto no corresponde, no por defender a los ricos, sino justamente por cuidar a todos los demás, porque en una situación como en la que estamos, todos los países están tratando de alentar la generación de inversión para la creación de empleo, que durante este año obviamente viene en caída y estamos en valores históricos tremendos. Ayer lo dimos, ¿no? 13,1. Es increíble esa cantidad de millones de habitantes que no tienen trabajo. También, obviamente, que los perjudica esta situación de las propias empresas de no poder despedir, porque esa imposibilidad de despido hace que se terminen culminando relaciones laborales por negociación, se terminan llevando acuerdos entre el empleador y el empleado, y obviamente que lo que le terminan pagando no es lo que les corresponde, sino lo que se acuerda en ese ámbito. Por lo tanto, se termina perjudicando al empleado, ¿no? Es importante esto que estás marcando, porque al final, si un empresario necesita achicarse o despedir, igualmente lo va a hacer, más allá de la prórroga que acaba de suceder ahora por 60 días más, ¿no?, de previsión de despido que existe y está vigente en la Argentina. Digo, esto que de hecho sucede, esto que vos marcás. De hecho, las negociaciones existen igual. Existen porque la realidad no se puede frenar por un decreto, digamos. La realidad nos pasa por encima y la realidad muestra que la caída del empleo formal es muy grande, y el efecto nocivo más tremendo es que la nueva generación de empleo, imaginemos que ahora se empieza a reactivar, ese empresario que tuvo que despedir por la caída de la actividad producto de la pandemia y de este año tan malo para nuestra economía, al momento de recontratar a sus empleados, obviamente que lo va a hacer teniendo en cuenta que no tiene certeza si vuelve a pasar lo mismo, va a poder despedirlo. Por lo tanto, se termina fomentando la informalidad, esa gran mochila que nos perjudica tanto, que hace que la única forma de cerrar nuestras diferencias entre gastos e ingresos sea creando impuestos en un contexto tremendo y que justamente desincentiva la inversión. Eleonora, nuestro principal problema hoy es cómo nos vamos a recuperar, y las señales, por más que ahora este dictamen parezca ser un poco más amigable o menos judicializable que lo que era el proyecto inicial, obviamente que termina ahuyentando la inversión, ahuyentando al capital privado, que es en definitiva el único que genera riqueza en un contexto como en el que estamos. Y esto, Iván, no es solamente por el importe que tengan que pagar aquellos que tengan que pagar el impuesto a las riquezas, ¿no?
sino también por la señal que esto les deja. Es decir, Por bueno, a ver, supuesto. hoy están poniendo este impuesto que supuestamente es por única vez y que, bueno, vos con la experiencia enorme que tenés sabrás que impuesto que se pone en la Argentina, impuesto que queda, ¿no? Sí, exacto. Los impuestos extraordinarios, digamos, ahí podemos hacer un listado de impuestos extraordinarios que terminaron perpetuándose. El peor de todos, el impuesto al cheque o Sí. el impuesto al débito y crédito. Pero más allá de esa cuestión que habla de nuestra historia y de nuestra imposibilidad de cumplir con nuestra palabra, la señal ya viene siendo muy negativa, porque aquellas personas que tenían en algún momento la intención de mudarse o de irse del país, con este tipo de señales, obviamente que terminan tomando una decisión. Para nosotros es sumamente doloroso tener que asesorar a clientes que se terminan yendo, porque Claro. son ellos que nos dieron trabajo a nosotros, que dan trabajo en función a ¿Tienen sus muchas de esas empresas. consultas? Muchísimas. Es más, o sea, para nosotros todos los días nos levantamos con alguna con algún pedido de asesoramiento en este sentido, y es algo que creo que los políticos no lo están viendo, y esto se da en una situación en la que todavía está imposibilitado el viaje o la circulación de las personas. Claro. Por lo tanto, me parece que nuestras advertencias no son en contra de un gobierno, son porque estamos viendo, somos los primeros, los contadores testigos directos de la caída de la actividad, de la desesperanza y de la decisión de gente de irse del país, Claro. con todo lo que eso implica. Claro, son a favor de la reactivación de un país. digamos, como Totalmente, siempre. porque aparte nuestro trabajo va de la mano de los ciclos económicos, como los de la recaudación y como los de todo el país. Todos queremos que nos vaya bien y que podamos salir de esta situación tan tremenda sin mayores sobresaltos de los que ya tuvimos. Siempre, claro, un placer tenerte acá, Iván. Un Muchas placer gracias. para mí acompañarlos. Gracias por venir.